Existen demasiados casos donde el fanatismo desmedido terminó en tragedia. El día de hoy conocerás la historia de Lou Castro, un líder sectario que escondía tras su discurso de vida eterna y felicidad un secreto muy oscuro. Debido a sus conductas en sociedad y la extraña secta Angel's Landing, Castro se convirtió en el punto de mira de un reconocido detective llamado Ron Goodwin, conocido por su persistencia a la hora de perseguir criminales hasta ponerlos tras las rejas. Sin embargo, las investigaciones a Lou Castro sobre los posibles crímenes que cometía en su secta no rendían fruto, pese a que las autoridades y en especial el detective Ron llevaban 7 años de investigación en su caso hasta el año 2010. Pero, ¿por qué era investigado un hombre por ser un líder sectario? Como ustedes saben, la libertad de culto es un derecho y conformar una secta no se considera un crimen mientras que sus participantes lo hagan por voluntad propia y no afecten a terceros. Pues las razones de esto se dieron en el año 2003, cuando Castro compró una propiedad de 8 hectáreas a las afueras de la ciudad, con 2 casas y una gran piscina, instalándose allí con un grupo de personas, casi todas mujeres jóvenes, y lo extraño era que parecían más integrantes de algún culto que mujeres de compañía o familiares del propio Castro. Aunque no fue esto lo que llamó la atención del detective Ron, ya que respetaba las creencias ajenas. Lo que sembró una duda en él fueron las innumerables excentricidades con las que contaba Castro y su pequeña secta, movilizándose en autos de lujo y presentando un estilo de vida de alto valor. Todo esto sin saber realmente de dónde provenían las gigantescas cifras de dinero que percibía la secta. Como primer sospecha de esto, Ron apuntó al narcotráfico, pero Angel's Landing, como supo pronto que se llamaba el grupo liderado por Castro, parecían estar todos limpios. También se enteró de qué se trataba este extraño grupo, considerándolos como una secta debido a su extraño proceder. Resulta que Lou Castro convenció a su grupo de que él era un ángel que había habitado en la tierra durante 1000 años. Esto gracias a un secreto que le brindaría una longevidad incluso mayor que la del famoso personaje bíblico Matusalén. Les dijo que debía tener relaciones sexuales con mujeres jóvenes. Ellas accedían a esto sin mayor oposición. A cambio, Castro les diría con el pasar del tiempo cuándo iban a morir, dándoles la oportunidad de prepararse para ese día. Pese a que era bastante extraño, el detective Ron no encontró en esta actividad ilegalidad alguna. Mientras una creencia no dañe a alguien, no existe motivo por el cual se deba prohibir o enjuiciar un grupo. No obstante, algo en el dichoso Lou Castro, que aparentaba unos 50 años más o menos, no dejaba de darle molestias al sentido del detective. Debido a esto, decidió investigar al sujeto a profundidad, empezando por sus antecedentes penales, incrementando sus sospechas al darse cuenta de que Lou no poseía ningún archivo, ni siquiera una pequeña multa de tránsito. El sujeto estaba totalmente limpio, como si no existiese, y esto para el detective Ron no podía significar algo diferente. Lou Castro debía ser una identidad falsa. Tras 7 largos años de investigación, el detective Ron Goodwin descubriría algo impresionante. Al parecer su hipótesis de la identidad falsa era cierta. El supuesto Lou Castro se llamaba en realidad Daniel Pérez, y era un abusador de menores y asesino en serie que utilizaba la secta Angel's Landing como fachada para abusar, asesinar y cobrar los seguros de vida de sus fieles seguidores. Para que pudieran descubrirlo y arrestarlo, hizo falta la investigación de una supuesta muerte accidental, la declaración tardía de un adolescente sobre lo que había visto cuando tenía solo 11 años, la ayuda de un agente del FBI, la lectura de un aviso fúnebre y la conexión entre crímenes cometidos en por lo menos 4 estados. Afortunadamente el detective no dejó de perseguir a Castro. Es posible, porque él mismo reconocería años después, que Goodwin dejara de investigar a Lou Castro si en junio del 2003 no hubiese fallecido una mujer que se ahogó en la piscina del predio donde vivían los miembros de Angel's Landing. La occisa, como se llamaba en el informe policial, se llamaba Patricia Hughes, tenía 26 años, estaba casada y tenía una hija pequeña. Cuando la mujer apareció muerta en la piscina, el propio Castro llamó a la policía y declaró que él no había visto nada, pero que una de las niñas de la comunidad había sido testigo de cuando Patricia se había arrojado al agua para rescatar a su pequeña hija que se había caído en la piscina. Como la nena confirmó la versión del líder de la secta y la autopsia determinó que la mujer había muerto ahogada, el caso quedó cerrado como muerte accidental. Pero a Goodwin no dejó de darle mala espina. Se propuso entonces averiguar quién era realmente el hombre al que conocían como Lou Castro. Gracias a un control de tránsito pudo saber que su sospechoso tenía una licencia de conducir de Dakota del Sur, lo que lo ayudó a focalizar geográficamente la búsqueda de información con los pobres buscadores de internet de la época. Encontró un solo dato, pero le pareció revelador. Era un aviso fúnebre donde Lou Castro aparecía como hermano de una mujer llamada Mona Griffith, muerta en un accidente en 2001, en el que también habían perdido la vida su pareja y una pequeña hija. A la vez, en distintas bases de datos, Goodwin consiguió información sobre todas las personas que vivían en la propiedad de la secta, pero nada sobre Castro. Para el detective fue evidente que su sospechoso ocultaba su verdadera identidad. Poco después,
Le llegó otro dato desde Dakota del Sur. Castro era el beneficiario de un seguro de vida de Mona Griffith y había cobrado una suma casi millonaria tras la muerte de la mujer. Casualidad o no, también era el titular de un seguro de vida por $1 millón contratado por Patricia Hughes. Eso tampoco era un delito, pero no dejaba de llamar la atención que la gente a su alrededor moría en accidentes y que esas muertes le producían dinero. Goodwin pasó casi todo el año siguiente intentando conseguir las huellas digitales de su sospechoso para identificarlo. Lo siguió hasta un restaurante de comidas rápidas y, cuando el hombre se fue, le pidió al encargado del negocio que le diera el vaso que acababa de usar, pero llamativamente los peritos no encontraron ninguna huella. También revisó la basura que sacaban los habitantes del predio de Angel's Landing y encontró las de casi todos ellos, pero ninguna que le permitiera saber quién era Castro. Hizo un último intento utilizando un truco que también falló. Se presentó en la casa con una serie de fotos de delincuentes y pidió hablar con todos los adultos que vivían allí con la excusa de estar investigando un grupo de ladrones que operaba en la zona y les mostró las imágenes. Castro no tocó las fotografías con las yemas de los dedos, sino que las sostuvo por los bordes con las palmas. Incluso movió las fotografías sobre una mesa utilizando solo las uñas. Frustrado, se comunicó con John Sullivan, un agente del FBI que conocía de una investigación que habían hecho juntos sobre un caso de drogas y le envió una foto de Castro. Le pidió ayuda para descubrir su identidad. Fue otro callejón sin salida. En la agencia federal tampoco había datos sobre el líder de Angel's Landing. Mientras tanto, los integrantes de la secta seguían mostrando una llamativa propensión a tener accidentes fatales. En 2006, Brian Hughes, el marido de la abogada Patricia, murió aplastado por un auto mientras trabajaba haciendo una reparación debajo del vehículo. Y en 2008, otra integrante de la secta, Jennifer Hudson, perdió la vida cuando su auto se salió del camino por una falla en el tren delantero. Los seguros de vida de los dos tenían como beneficiario a Lou Castro. Los dos casos fueron cerrados como muertes accidentales. Goodwin estaba convencido de que Castro estaba detrás de los accidentes, pero no pudo probar nada, y entonces Lou Castro pareció escapársele definitivamente de las manos. De un día para el otro, el predio de Angel's Landing quedó vacío y fue puesto a la venta. La secta había comprado una nueva sede lejos de Wichita, en Columbia, Tennessee, donde compraron una impresionante casa de estilo colonial. El líder de la secta creyó que al mudarse de Wichita a otro estado, podría ser borrón y cuenta nueva, en un lugar donde nadie lo conocía ni sospechaba de él. Y así habría sido si Goodwin, desesperado, no le hubiese pedido nuevamente ayuda a John Sullivan, su contacto en el FBI, que logró que se le pusiera bajo vigilancia. Lo detuvieron después de que abriera una cuenta bancaria con otra identidad falsa, con el nombre de John Arthur, y lo acusaron de 2 cargos: robo de identidad agravado y uso fraudulento de un número de tarjeta de seguro social. Acorralado, el líder de los Angel's Landing se declaró culpable de uno de los 2 cargos, pero no reveló su verdadera identidad, por lo que, a fines de 2010, fue a parar a una cárcel federal como John Doe, nombre que se le da a personas que aún no han sido identificadas. Debía cumplir una pena de 2 años por el delito de fraude con la tarjeta del seguro social, y Goodwin decidió que utilizaría este tiempo para saber quién era realmente Castro antes de que saliera en libertad y se le escapara nuevamente de las manos. La primera pista firme la aportó la madre de una de las víctimas, Patricia Hughes, cuando le dijo a Goodwin que su hija había estado en pareja años antes con un hombre llamado Daniel Pérez, con quien se había ido a otro estado luego de cortar toda relación con ella. Interrogado en la cárcel, Castro Arthur negó ser Pérez y casi logró que no hubiese forma de comprobarlo, porque sus huellas digitales no coincidían con las de nadie que estuviera en el sistema digitalizado de ex convictos. Goodwin estaba a punto de rendirse, pero intentó un último recurso: buscar si tenían sus huellas en registros más antiguos, y allí sí estaban. De esa manera supo que su hombre había estado implicado en Texas en un caso de delitos sexuales contra 2 niñas de 11 y 14 años, pero que la acusación había sido desestimada. Fue otro callejón sin salida, porque no se le podía acusar 2 veces por un mismo delito. Pero entonces, cuando Goodwin ya no esperaba nada más por ese lado, otras víctimas de Pérez comenzaron a hablar. Al quedar fuera de la influencia dominante de su líder encarcelado, poco a poco algunas integrantes del Angel's Landing parecieron despertar. La primera que aportó información a la policía fue Sarah McGrath, hija de Jennifer Hudson, una de las muertas en un accidente sospechoso. Al principio, Angel's Landing era como un gran sistema de apoyo y todo el mundo estaba cerca. Las cosas estaban muy bien, pero no pasó mucho tiempo para que todo cambiara. Me di cuenta cuando Lou me violó. Yo tenía 17 años y él me dijo que debía tener relaciones con él para arreglarme, porque dentro mío había algo que andaba mal. Recuerdo que después de cada violación le preguntaba inocentemente: ¿ya estoy arreglada? Y él me contestaba que no.
declaró que fue interrogada por Goodwin y después ante la justicia. También contó que no era la única que había sido objeto de esa manipulación cuando era menor de edad, y aportó otro dato que fue clave, que había sido testigo de la muerte por ahogamiento de Patricia Hughes en la piscina, y que su versión no era la que, cuando tenía solo 11 años, quedó registrada en la investigación policial. Interrogada de nuevo, la chica, que todavía era menor de edad, contó que Pérez le había ordenado que le contara a la policía una historia inventada sobre la muerte de Hughes, que la mujer no había intentado salvar a su hija caída en la piscina, que nada de eso había ocurrido. Lo que yo sé es que escuché gritar a Patricia, y cuando corrí a ver qué pasaba, vi a Lou saliendo del agua. Estaba empapado y sin aliento. Me dijo que no contara eso, sino que Patricia se había tirado a la piscina para salvar a su hija, y yo obedecí. A partir de ahí, las pruebas contra Pérez se fueron acumulando de una manera abrumadora. Fue sometido a juicio en 2015 y declarado culpable de 28 cargos criminales, un asesinato en primer grado, 8 violaciones, 7 cargos de sodomía agravada, 3 de agresión agravada, una explotación sexual de una niña y 8 fraudes utilizando documentación falsa. El verdadero rostro del líder de Angels Landing quedó finalmente al descubierto y fue condenado a 2 cadenas perpetuas, más 406 meses sin posibilidad de libertad condicional durante 80 años. Con esa pena sobre sus espaldas, es imposible que Daniel Pérez salga de la cárcel alguna vez, salvo que sea realmente un ángel capaz de vivir otros 1000 años. Si te gustó el video, te invito a dejar tu like y suscribirte. Si tienes sugerencias para futuros casos, te invito a dejarlos en la caja de comentarios. Comenta qué tal te pareció este extraño caso y activa la campanita para no perderte futuras actualizaciones. Sin más por decir, hasta la próxima.